Hola, buenos días. Es rarísimo esto de decir buenos días en este espacio. Muchísimas gracias por asistir a esta nueva edición de los Diálogos de Escritura y muchas gracias, como siempre, no solo a ustedes que vienen a aprender y a disfrutar, yo iba a decir a soportarme, pero no, porque estoy muy bien acompañada, sino también y como siempre a todo el personal de este espacio, de esta TEA, que me gusta nombrar así, un recuerdo de esa madera maravillosa que se da por estos lares y que siempre nos acoge y cuyos técnicos, técnicas y personal de entrada, etcétera, pues sí que hace a veces hasta horas extras aguantando las sesiones. Bueno, hoy nos acompaña una novelista para mí fantástica, que le comentaba ahora que justo la novela que va a presentar, que ha sido premio Tusquets, la novela que se titula Leña Menuda, la pedimos en la librería por recomendación de una persona que está entre el público y que es un traductor profesional, como la copa de un pino para muchísimas editoriales de esas que conocemos. Y me llamó mucho la atención el título cuando me la pidió, de manera que de inmediato pues pedimos más, la leímos y tanto mi hermana como yo quedamos absolutamente prendadas y desde ese momento no hemos parado de recomendarlo. La autora, que es esta señora jovencísima que tengo a mi izquierda, es Marta Barrio, y a ella toda la gratitud del mundo porque desde que le hicimos la invitación dio un sí inmediato y ayer se trasladó desde Madrid y esta tarde se volverá a ir. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Estaba antes mirando un poquito las colecciones y justo he topado con un cuadro de César Manrique que, bueno, era sin título, pero para mí era un fuego. Y es un fuego que él pintó en 1985 y que sigue ardiendo todos estos años después. Y para mí cada uno de mis lectores es un fuego en el que sigue ardiendo mi novela, así que muchas gracias por la lectura y por haber venido hoy a escucharme. Bueno, Marta, además de novelista, esta es su segunda novela. La primera la tenemos aquí, son novelas muy distintas en temática y en factura. Es editora. Ella es editora en una editorial que yo creo que en la actualidad es de las primeras que se conocen desde pequeñitos y pequeñitas, que es Alianza Editorial. Y Marta, ¿cómo se lleva esto de ser editora y luego estar como escritora con otros editores? Es decir, ¿qué tipo de relación? Porque claro, tú estás en el papel de editora, no solo lees un montón de manuscritos, sino que tienes que trabajar con distintos escritores y escritoras y luego ponerte en la otra posición, como se... Pues yo lo hago desde lo que me gustaría que me hicieran a mí, digamos, como a veces me da rabia cuando un escritor se te resiste a una corrección o no escucha. Entonces yo procuro escuchar a mis editores y también aprender de ellos, porque al final tú como editor lo que quieres es llegar a la mejor versión del texto posible, sin por supuesto traicionar su esencia. Y al final, bueno, Carmen Martín Gay te hablaba de la búsqueda de un interlocutor, que es al final la escritura, y el editor es casi el primer interlocutor de ese diálogo que puede ser la lectura y la escritura. Bueno, algún día, igual que algún día haremos encuentros sobre traducción, haremos algún encuentro sobre el tema de la edición, porque creo que es un tema muy desconocido, por lo menos es lo que yo percibo, en cuanto que parece que simplemente se entrega un manuscrito y se edita en el sentido de se imprime y se saca a la venta, pero ese trabajo, ese diálogo, esa interlocución con el escritor, con la escritora, es algo que creo que se debe hacer más público y algún día haremos jornadas de edición con jóvenes editoras como tú y con escritores. Sí, es casi una profesión desconocida, ¿no? Porque como no se entiende muy bien cuando dices soy editora, y dices, ¿y qué haces? Digo, hago libros, pero se creen que estás ahí con la masa del papel o algo, no lo acaban de comprender muy bien, como, pero ¿eso qué es, no? Entonces, claro, lo de hacer libros
Bueno, además tú los haces en todos los sentidos, porque después él es escritora, es decir que... Bueno, pero eso vino más tarde, eso es como una vida paralela. Bueno, pues sobre esa vida paralela quería preguntarte, tú estudiaste filología hispánica, estudiaste estudios asiáticos y después tu máster de edición. ¿Y lo de los estudios asiáticos, Marta? Eso fue culpa de mi abuelo. Mi abuelo, bueno, fue director de una empresa que viajaba mucho a China y durante meses, cuando nadie viajaba a China, ¿no? En mi infancia, que sería en los años 90, y entonces pues siempre me traía regalos de allí y me contaba historias de allí, ¿no? Y entonces a mí se me daban muy bien los idiomas y creí que podría con el chino, cosa que no resultó tan bien como esperaba. Bueno, sí, llegué a un nivel, pero luego lo he olvidado todo porque hay que seguir, o sea, hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantener ese fuego prendido. Los idiomas es un aprendizaje constante a lo largo de la vida. Pero me interesaba mucho el tema de los pictogramas, de como un alfabeto que no es un alfabeto, sino una cuestión, o sea, una aproximación diferente a la lectura y a la escritura, y como los significados ocultos detrás de las palabras y detrás de una escritura como totalmente ajena a nosotros, ¿no? La otredad, yo creo que es lo que me interesaba de Oriente. Sí, de la otredad también hablaremos luego. Bien, en esta novela, que como dije antes fue ganadora del premio Tusquets, Leña Menuda, Marta, desde mi punto de vista, arriesga muchísimo porque afronta un tema, no vamos a hacer eso que ahora llaman spoiler, pero da igual porque nos lo pone en la contraportada, que es un tema muy delicado, particularmente en países con una carga católica tan fuerte como el nuestro, puesto que la novela, el eje argumental, es el de una joven que va a ser madre por primera vez y que, pasados los 7 meses de gestación, en el 7º mes de gestación, le descubren unas anomalías muy importantes, una enfermedad a ese feto que ya está a punto de nacer y decide abortar, hacer un aborto terapéutico fuera de nuestro país porque, dadas las semanas de gestación, en España no puede, pero en otros países sí. ¿Cómo te surgió el tema, Marta? ¿Y tuviste miedo al pensar en las reacciones del público cuando la protagonista toma una decisión tan lúcida, pero tan difícil, ¿no? Pues esto surgió a raíz de la confesión de una amiga en una noche de Reyes que quedamos a cenar en el restaurante del pueblo, y entonces fue una historia como que no la olvidaba, ¿no? Como que me acompañaba, y entonces pensé que yo había leído muchos libros a lo largo de mi vida, pero no había leído tantos libros en los que la mirada narradora fuera la mirada de una mujer que se transforma en madre, ¿no? Y menos aún la de una mujer que se transforma en madre y justo antes de transformarse en madre pierde al niño, quedándose como a medio camino de esa transformación. Y digo pierde al niño y de nuevo es un eufemismo, es complicado hablar de estas cosas sin caer en los eufemismos, pero en cierto modo es una pérdida porque ella pierde la esperanza, pierde la ilusión por ese embarazo que era deseado en un principio, ¿no? Entonces, aunque ella sea, digamos, de algún modo la mano ejecutora, es también la principal víctima porque es también la que más sufre esa pérdida tan ambigua que es la pérdida gestacional, y más cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Que si tuve miedo del público, no, porque no esperaba tener público, en el sentido de que yo me planteé este libro como un ejercicio de estilo, básicamente, ¿no? De decir, bueno, quiero contar esta historia, voy a ver qué sale, voy a intentar hacerlo con una gran libertad creativa, voy a afilar mi pluma, digamos, ¿no? Y luego, pues, gané el premio y mi madre estaba acojonada, ¿no? Porque ella lo había leído justo antes de que... Bueno, cuando ya había salido de imprenta y me dice, Dios mío, Marta,
como, ¿qué has escrito? Y yo estaba muy segura porque digo, bueno, es que yo he escrito lo que hay, ¿no? Y lo he escrito basándome en muchos testimonios. De hecho, hay mucho documento. En la novela hay mucho documento que parece de broma, pero no lo es, porque es como la gran ironía, ¿no? A veces que cuando te suceden cosas horribles, como les ves la gracia, ¿no? Y entonces también ayer hablábamos justo anoche en la cena que estamos un poco hartos a veces de la autoficción desgarradora, y esto que podría caer en ello no es autoficción y es desgarradora, pero con un punto siempre de humor, de ironía y sobre todo de respeto y de intentar no caer en un sentimentalismo exagerado, y también pues de mantener una cierta distancia, ¿no?, con respecto a lo narrado, para poder ampliar la mirada. Y ¿cuándo? Quería hacerte otra pregunta, pero ahora se me ha juntado en la cabeza lo de tu maternidad. ¿Cuándo empezaste a escribir esta historia? Esto fue, pues mira, mi cena con mi amiga fue el 4 de enero de 2020 y entonces comencé justo esas Navidades. Justo al día siguiente me puse, o esa misma noche, no me acuerdo, cuando volví a casa, me puse a transcribir y luego al día siguiente la llamé y le dije, cuéntamelo otra vez. Y entonces pues empecé a recabar testimonios, hubo una labor de documentación muy extensa. Me pasé toda la pandemia leyendo testimonios, haciendo entrevistas, con una labor muy grande de documentación. El 2020 fue un año trágico para estas situaciones porque el turismo abortivo sufrió una pausa, como todo en nuestras vidas, pero claro, hubo mujeres que no fueron salvadas, digamos, en ese camino. De hecho, hablé con una clínica en Estados Unidos, en Boulder, que me decían como, bueno, pues todas las mujeres españolas que tenían que haber venido, que tenían cita, no han podido venir porque no les han dado el visado, porque la embajada americana no concedía visados en ese momento. Y entonces, bueno, eso me hizo como pensar más en el dolor de esas familias y en la situación como sin salida de muchas mujeres. Y a todo esto tú estás escribiendo una historia tan fuerte como la que nos cuentas aquí, teniendo una niña de 2 años a tu alrededor correteando, de 2, 3 y actualmente 4. Dos, ¿no? Tenía 2. Bueno, para mí el embarazo fue un momento complicado y todos los miedos, todos los sueños, toda la parte onírica de esta novela es como mi granito de arena, ¿no? Mi aportación como más personal. De hecho, pues sigo teniendo pesadillas al respecto y me daba mucha rabia porque, bueno, primero que todo el mundo te tocase la tripa, ¿no? Como esa invasión del espacio y esa cuestión de cómo tu carne ahora le pertenece a toda la humanidad, ¿no? Porque eres madre y entonces te podemos tocar la tripa. Eso, para empezar, me molestaba un poco. Y luego estaba la cuestión de una felicidad impuesta, ¿no? Que decían como, disfrútalo, tienes que estar muy emocionada. Digo, estoy acojonada, pero también emocionada, pero uno no quita lo otro, ¿no? Y bueno, poder como hablar de estas cosas y poder escribirlas también me parece importante. De hecho, muchas de mis amigas que se lo han leído, que han sido madres, me dicen, es que has captado perfectamente cómo me sentía yo entonces. Y digo, bueno, aunque solo sea por esto, ha merecido la pena escribir este libro. Porque al final, si tú tienes como solo esos discursos de... Me decían, no, es que mi mujer era el momento más feliz de su vida. Y yo pensando, pues menuda vida de mierda. Si un embarazo gemelar es el mejor momento de su vida, digo, no sé yo cómo habrá sido el resto de su vida, ¿no? Pero esta cuestión de la maternidad como un ideal absolutamente luminoso, ¿no? Cuando, en fin, luego... una vez que pasado el embarazo, sí que fue para mí
un camino muy agradable, pero el embarazo y el parto pues pueden ser para muchas mujeres, de hecho son un camino de espinas y no de rosas. Y al no reflejar aquello, al imponer una visión absolutamente dulcificada del asunto, pues se está traicionando y se está generando un sentimiento de culpa en todas esas mujeres, ¿no? Claro, efectivamente surge esa culpabilidad que la protagonista en algún momento también siente, ¿no? Igual que cuando toma su decisión, pues dice, es que yo no voy a ser una madre coraje, yo no quiero asumir esto, ni creo tener fuelle para asumirlo, ¿no? Pero sobre todo, mientras sí que como gestante espera tener a su bebé X, que todavía seguía sin nombre, pues sí, pues no es todo un camino de rosas, tampoco todo de espinas, ella está muy feliz, pero tiene muchísimos miedos y yo creo que eso es algo bastante habitual. No sé si está feo confesarlo, pero vamos, a mí me parece que el tema de las pesadillas que reflejas aquí es algo que muchísimas embarazadas hemos vivido, ¿no? Y me parece bastante normal, además, ¿no? Que ante esa transformación corporal y esa conciencia de tener otra vida dentro, pues tengas pues esas también imaginaciones negativas o pesadillas respecto a lo que puede nacer ese dinosaurio que en algún momento parece verse en la ecografía, ¿no? Y una vez que tienes el tema, Marta, que empiezas esa misma noche o al día siguiente a escribir, de ahí hasta que llegas a esta novela con 6 capítulos, en la cual además en cada capítulo, aparte de la trama principal, se van viendo unos subcapítulos entre corchetes en los que surge la protagonista que quiere también escribir, es decir, la escritora realmente. ¿Eso te lo planteas de antemano? ¿Se hace una estructura mental o un esquema de voy a querer llegar aquí, la voy a terminar de tal forma? ¿O te va surgiendo? ¿O cómo es el trabajo como escritora que hiciste? Bueno, para mí la escritura es algo muy lúdico y quiero que sea lúdico tanto para la lectura como para la escritura. Y entonces yo le planteo un juego, en realidad, al lector, un juego de pistas, como una gincana, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que se repiten en todos los capítulos. Entonces, pues al principio, en el primer capítulo, el lector estará despistado. En el segundo ya empezará a identificar, ¿no?, alguno de esos guiños y hasta que al final lo espere, ¿no? Y entonces todas juntas esas piezas del puzzle componen una imagen caleidoscópica de qué es ser madre, qué es no ser madre, qué se pierde por el camino, qué hacen los animales, qué dice el diccionario, qué nos dice la historia de la literatura sobre el monstruo, sobre el miedo, sobre la madre, todo eso. Efectivamente, como un caleidoscopio y muy bien conseguido, desde ese petirrojo que vemos ya en el primer capítulo y que luego cierra con el título del último capítulo, ¿no? Es decir, que hay, al hacer varias lecturas de la novela vamos viendo esos elementos. Y eso es lo bueno de leer en papel también, ¿no? Que puedes volver atrás. Claro. Efectivamente, que en el ebook se puede, pero es muy distinto que marcar y volver y ver si tu memoria te está engañando o es verdad que ya eso lo habías leído aquí y luego ponerte a contar, porque yo soy muy maniática pensando que las autoras son así muy perfeccionistas en general y entonces digo, a ver, ¿cada cuánto aparece la escritora? ¿Mantiene un ritmo? ¿Cada X subcapítulos aparece o es aleatorio o se va sumando? Y entonces voy ahí tomando las notas. Lo de la DRAE es magnífico, ¿no? Además esas reflexiones sobre la palabra, ¿no? Es que el lenguaje ya lo dice todo, cuando dices que madre es alcantarilla, ¿no? O cuando la matriz como texto, la matriz como carne, me parecía como que estaba todo ya en el lenguaje, ¿no? Y bueno, un crítico dijo, es que no entiendo por qué pone como desglosa las acepciones del diccionario, porque eso ya lo podemos buscar
en Internet, digo, ya, pero es que yo lo que estoy haciendo es señalar unos significados y ponerlos en ese contexto. No digo, venga, voy a meter aquí esto porque me rellena la página. O sea, pues tiene un sentido de pararnos a pensar en torno a las palabras, ¿no? Que el diccionario puede ser una lectura muy divertida, pero no lo puedes hacer como todo de golpe, sino como tienes como que detener la mirada, y justo es lo que hace este texto. Es un texto en el que no es... Bueno, hay una directora de cine que estaba interesada, pero no sé si puede ser un guión. Yo le he dicho que sí, por si acaso. Pero es una novela muy interior, no tiene en este caso un ritmo trepidante, no tiene grandes momentos de bombo y platillo, no, tiene otra cosa, tiene un momento de la acción, pero también tiene un momento de la reflexión, y Los corchetes lo que pretendía era acotar ese momento de la reflexión, porque al menos en mi caso muchas veces actúo y luego me paso días y noches pensando en cómo podría haber hecho esto de otra manera, qué podría haber dicho en esta charla, o ¿no? Arrepintiéndome a veces, y otras, pues bueno, dándole vueltas, ¿no? A las palabras, dándoles vueltas a los actos, y esto es justo lo que hace mi narradora protagonista, ¿no? Como actúa y luego piensa. Sí, y nos obliga a pararnos, y bueno, no entiendo muy bien a ese crítico, porque no es que hagas un despliegue del diccionario como para rellenar páginas, sino que efectivamente cuando aparecen, y además se cita en el DRAE, es con la es un relevancia disparadero, en claro, realidad, de la escritura. O sea, es muy ulipiano en el sentido de que yo utilizo una serie de recursos narrativos, como es pues la mirada a la mitología, la mirada al diccionario, la mirada a la naturaleza, para hacer como una historia en paralelo, ¿no? Como para que sea como un espejo, un reflejo de lo que le sucede a la protagonista, un reflejo a veces inverso, ¿no? O al revés, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte de la naturaleza a veces se nos olvida que somos animales de carne y hueso, y entonces es muy interesante ver lo que hacen los animales, porque le quita todo el, ¿cómo decirlo?, le quita todo el tabú, deconstruye mucho el mito, ¿no? Deconstruye todo el... Pues sí, todos los tabúes en torno a los que se configura nuestra sociedad al final, y también nos enseña formas diferentes de hacer las cosas. A este respecto me acuerdo, bueno, esto es una anécdota que puede parecer absurda, pero no lo es. Una vez estaba en casa de mi abuelo y acababa de ver un documental sobre pingüinos, porque estaba escribiendo Los gatos salvajes de Kerguelen, y me estaba como metiendo en la parte de documentación científica de esa novela, y entonces yo le estaba hablando a mi abuelo de los pingüinos, que eran los pingüinos macho, los que cuidaban a los huevos mientras las hembras se iban a por pescado, ¿no? Que los guardaban en las tripas y luego lo vomitaban y les daban de comer al pingüino macho, y ya cuando salía al polluelito también. Y me decía mi abuelo, no, Marta, eso no es así, no son los machos los que se quedan con los huevos. Yo le decía que sí, que lo he visto en un documental, que me he pasado toda la... ¿no? Como que me he documentado. Y me decía mi madre, Marta, no discutas con él, que no... Da igual, es un hombre de otro tiempo, y por mucho que lo hagan en la naturaleza y que sean los pingüinos, él se va a creer como que le estás intentando convencer para, ¿no?, romper con ciertas ideas preconcebidas. Y justo es esto lo que pretendo hacer en esta novela, ¿no? Como mostrar otras formas de pensar o de hacer las cosas, y algunos poderes ocultos que se han perdido también, como el poder de abortar espontáneamente que tienen ciertas hembras de ciertos animales, con el efecto Bruce. Y bueno, como esta alteridad olvidada que tenemos a veces, ¿no? Bien, pues, bueno, es que es una maravilla, y ya hemos hablado de esas referencias que va haciendo al diccionario, de esas paradas que no son parones bruscos, sino
pues eso, como una especie de historia paralela que a la vez sirve para respirar y descansar de la tragedia de la historia principal. Además de esto, en el texto aparecen no numerosísimas, pero sí numerosas referencias a otros textos, a otras novelas, a otros autores, autoras e incluso a series televisivas. ¿Cómo se te ocurre y lo señalas o cómo decides para no sobrecargar, qué pones? ¿Te viene de pronto Marguerite Duras porque la has releído hace poco? ¿O cómo eliges estas entradas que a mí me parecen muy interesantes? Porque es como también esa cosa de que terminas la novela y entonces te vas a todas esas... Bueno, yo te comentaba ayer que hay una serie que aparece aquí, que a mí me habían recomendado muchísimas veces. De hecho, Dani es la que nos había recomendado insistentemente que la viéramos, a mi hermana y a mí, y que no la veíamos. Y cuando me leí tu novela dije, ahora sí, ahora me tengo que ver Fleabags, pero ya, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te van surgiendo estas analogías? Bueno, yo es que cuando mi amiga me contó esta historia pensé, no he leído este libro. O sea, este libro que voy a escribir yo no lo he leído. Pero luego pensé, bueno, Lorca ya lo había entendido todo y era un hombre, ¿no? O pensé en Voces de Chernóbil, en ese momento en que una niña le dice a su madre que ella cuando tenga un hijo mutante le querrá mucho. Y la madre está horrorizada por ese nieto que todavía no ha nacido, ¿no? Por saber que llevan en la sangre ese líquido verde radiactivo que puede hacer que su nietecito sea un monstruo y que su hija no renuncie a esa maternidad soñada, sino que en su maternidad soñada quepa dar a luz a un monstruo y quererle mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como las noticias del periódico, que cada uno las lee a su manera y que cada uno le resuenan unas y no otras. Pues a mí había una serie de lecturas pasadas y presentes a las que creí necesario rendirles homenaje en una serie de guía de lecturas o en una intertextualidad, porque al final una novela no sale de la nada, sino que nosotros somos los libros que hemos leído. Y bueno, ayer hablábamos de los escritores que no leen. Yo soy más lectora que escritora, diría. Y disfruto muchísimo con la escritura, pero disfruto más con la lectura y si tuviera que elegir me quedaría con la lectura. Pero desde luego era un momento de abrir también esta novela a otros textos, a otras miradas y también de reflejar esta variedad de pensadores que han transitado antes por este camino, que es un camino efectivamente no tan transitado en la historia de la literatura, pero bueno, ahí está Quasimodo, por ejemplo, ahí está Frankenstein, están los monstruos, pero también está la ternura, ¿no?, de esa niña de Las Voces de Chernóbil y la ternura de Lorca al hablar de que un bebé dentro del cuerpo es como un pajarillo que lo aprietas en la mano y sientes cómo palpita. Qué maravilla, es que claro, se pasa el día leyendo como editora y entonces... Claro. ¿Cómo se queda? No hay manera. Leyendo como cuánto. Ayer me habías dicho que estabas seleccionando entre 1.600 manuscritos. Sí, para un premio seleccionamos entre 1.600 manuscritos. Pero ahí no te lo lees. Como ahí había un comité como que nos ayudaba y tal, pero sí había una criba importante que hacer. Bueno, pues eso, cuando nos leamos todas 1.600 novelas así, pues seguro que podemos intertextualizar casi todo. La novela tiene un principio que a mí me gusta mucho. Bueno, como casi todos ustedes, yo hace tiempo que ya no me obligo a terminar lo que no me gusta, ¿no? Porque ya se supera esa etapa de los libros, hay que leerlos enteros y de hecho, pues hay gente que se da 50 páginas, yo cada vez me doy menos, casi que leo el primer párrafo
y le doy otra oportunidad abriéndola por la mitad y yéndome al final, pero que no me obligo a las 5 primeras páginas. Y el primer párrafo de esta novela ya me enganchó porque además me pareció absolutamente realista, muy divertido, pero creo que es una situación que las personas que hemos sido madres y padres creo que es muy frecuente y lo narras muy bien. Empieza diciendo esto, bueno, empieza con una cita. La novela se abre con una cita de Marta Sanz, de la novela Daniel Astor y La caja negra, pero cuando empieza el primer capítulo, que además es la línea del deseo, los nombres de los capítulos, Marta, los haces después. Depende, hay veces que salen al principio y otras como salen al final, como releo todo el capítulo y pienso, pues es esto. ¿Y este en concreto? Este en concreto era, bueno, hace referencia primero a la línea del test de embarazo, pero también a la línea negra que le sale a la madre y también al atajo. En arquitectura se llaman líneas de deseo pues todos hemos visto el típico parque en donde hay un césped y entonces hace una curva el sendero, ¿no? Y se ve en el césped como la huella, como un caminito de tierra, porque es la huella de todos los pasos que han acortado esa esquina que ha puesto ahí el arquitecto, en plan tienes que pasar por aquí, y la gente dice no, yo voy en línea recta porque esa es la línea de mi deseo, ¿no? Ese es mi atajo, el atajo que voy a hacer, que es también una prolepsis en realidad de lo que pasa en el segundo capítulo, que la protagonista coge un atajo y se encuentra al lobo, digamos, ¿no? Pero sí, es la línea de deseo y es también una referencia al embarazo deseado, bueno, no deseado, pero que sí amado, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión del deseo y también el destino, la línea y todo aquello me parecía muy, bueno, que podía jugar con varios niveles de significado a la vez, que es al final lo que uno le pide al lenguaje. Qué maravilla, ¿verdad? Que 3 palabras, un título de capítulo, o sea, línea del deseo, pueda estar haciendo alusión a tantas cosas que están recogidas en el propio capítulo, ¿no? A mí Sería otro de los juegos, en realidad, para el lector. Sería un guiño de fíjate en esto, en realidad, como señalar como con una linterna ciertas palabras y otras no, para que vayan siguiendo el sendero de las miguitas de pan de Pulgarcito. De baldosas amarillas. Sí, a mí me alegra mucho que lo hayas explicitado porque a veces me parece que estoy más trastornada de lo que estoy sinceramente, que lo estoy, pero porque a veces me pongo eso, decir, a ver, voy a volver atrás. El capítulo se titula así, ¿por qué lo tituló así? En el primer párrafo ya aparece la línea del predictor, pero luego efectivamente está la línea negra, esa línea que además desconocía la información de que es como para que el bebé llegue a la teta una vez que justo ha sido parido, ¿no? Como para seguir el camino. Y luego esto, entonces llega un momento que yo sola digo, ¿qué vais a hacer? Mira que eres retorcida, es decir, no, pues le habrá puesto somos línea... retorcidos, los escritores somos retorcidos y ponemos, tesoritos ocultos dentro de los libros o señales ocultas para que algunos la encuentren. Pero eso es fascinante, ¿no? Los distintos niveles de lectura que se pueden encontrar y que una novela que no tiene 500 páginas, más allá de la historia que nos cuente, que efectivamente es una historia muy poco contada, y bueno, y tú como editora lo sabes mucho mejor, por eso decides contarla, porque dices, pues esto no se ha contado, ¿no? Pero más allá de eso están las palabras, el cómo se colocan y todos los juegos que la persona que crea, en este caso Marta, nos va proponiendo, ¿no? A mí me parece, el otro día lo hablaba con una persona muy joven, con una adolescente, que
que la gran virtud de la lectura está en la actividad que requiere realizarla por parte de quien lee, ¿no? Que no es algo pasivo, sino que es entusiasmante ir descubriendo esas miguitas de pan que va dejando quien escribe e ir encontrando que no es solo lo que cuenta y se puede resumir enseguida, sino cómo lo cuenta, etcétera, etcétera. Bien, el principio que les decía, que además ya da muchas pistas sobre toda una generación, etcétera, una generación que es más joven que yo, pero que muchas personas de aquí reconocerán, porque dice así: cuando se dibujaron las 2 rayas azules en la prueba de embarazo, me sentí adulta de repente, casi por primera vez. A me abrazó. Íbamos a ser padres y nada haría mella en nuestra felicidad. Entre carcajadas empezamos a enumerar nombres absurdos o frikis, de niño y de niña: Abilio, Padme, Facunda, Son Goku, Pancracio, Yoda, Urraca, Bilbo, Gumersindo, Frodo, Aniseta, Gandalf, Primitivo, Amidala, Fulgencia, Obi-Wan, Godofredo, Cersei, Socorro, ¿no? Un solo párrafo, una imagen que ya digo, yo creo que todas las parejas que han estado pendientes de un predictor o de cualquier otra prueba comercial de embarazo han vivido, e inmediatamente el disparadero de esa serie de nombres frikis, que es verdad, que creo que es algo que ocurre con frecuencia. ¿Y cómo lo vamos a poner? Y entonces, claro, como sí, todavía... Yo estuve vacilando a mi madre casi hasta el momento del parto de mi hija, que me decía, ¿cómo le vas a llamar? Y yo decía, Facunda. Pero cada vez una cosa diferente, ¿no? Y ella se ponía muy nerviosa. Me decía, no, Marta, dime la verdad. ¿Y cómo se llama? Claudia. Bueno, lo de Facunda creo que tú lo hubieras reprochado la niña. Bueno, luego siempre se pueden cambiar el nombre y lo que quieran. Efectivamente, en la actualidad se pueden cambiar el nombre. Facunda. Sí, sí. Bueno, el primer apartado en el que surge esa escritora que va alternando es dentro del primer capítulo, pues sería... bueno, no, antes te voy a preguntar otra cosa. ¿Dirías que es una novela feminista o que se ve que la protagonista de la novela lo es? Yo diría que es una novela feminista por la representación de esta realidad, ¿no? Como ya solo elegir contar esta historia tiene un punto de denuncia, aunque no quiera haber hecho un panfleto ni una cosa gritona, pero ya solo mostrar ciertas cicatrices, enseñar ciertas heridas es desde luego para mí una postura muy clara, ¿no? La protagonista yo creo que hace lo que puede, ¿no? A veces tenemos todas como mala conciencia de decir soy una mala feminista porque no estoy haciendo todo lo que puedo, ¿no? Porque cuando alguien en un entorno laboral me dice una barbaridad me callo, pero a veces lo que no quieres es ser despedida, ¿no? Y lo que necesitas es ganar dinero a final de mes y poder pagar el alquiler y las facturas y todo eso, y entonces uno está dentro de una circunstancia y esa circunstancia al final marca más de lo que quisiéramos, y a veces es mucho más fácil ser fiel a ciertos principios si tienes una herencia que dilapidar y no tienes como que inscribirte en una sociedad y rendirle cuentas, ¿no? Entonces la protagonista tiene un pasado de activismo, digamos, porque participó en el tema de las capillas, y de hecho he contado con testimonios de personas que participaron en el tema, y luego se ha inscrito en la madurez en el mundo laboral, y al llegar a esa adultez casi impuesta ha descubierto como que se ha convertido en Casandra, ¿no? En esa profetisa que podía ver el futuro pero que no escuchaban
su voz, porque se ha dado cuenta pues, del poco espacio que a veces se concede o el poco crédito que a veces se da a ciertas palabras en posiciones jerárquicas de muy poco poder frente a otras, ¿no? Entonces, al enfrentarse a esas desigualdades, ella pues al principio se enfada, pero luego como aprende a ser domesticada, digamos, ¿no? a caminar por el sendero que le toca de una manera pues lo menos dolorosa posible, que es al final lo que intentamos hacer todos. Pues sí, sí es feminista, aunque no sea una activista loca en ese momento y aunque desde luego la novela no tenga ni el menor atisbo de panfleto, pero sí es verdad que los soliloquios de la protagonista y los momentos de reflexión y pequeños apuntes en prácticamente todos los capítulos dan cuenta de la visión que ella tiene sobre el mundo en el que está intentando sobrevivir, como todas las personas que trabajamos de la mejor forma posible y de la menos dañina posible para ella, pero no quiere decir que tenga su conformidad, ¿no? Pues cuando está en el parque observando se pregunta que dónde están los padres, pero sobre todo a mí la parte en la que el jefe le toca, como decías tú, que es verdad, que cuando una está embarazada se pierde el espacio corporal propio porque parece que hay una especie de imán entre las manos de los demás y la barriga de una embarazada, con lo cual personas con las que no tienes ningún tipo de confianza inmediatamente te tocan, que es una forma de invasión, ¿no? Bueno, y el jefe le dice como creía que eras más ambiciosa. Ahí es a donde iba, porque ahí esto es algo que, claro, es que ser ambiciosa para mí, querer ser madre y querer ser mujer trabajadora es lo más ambicioso que hay, justamente, ¿no? Como no renunciar a ninguna de las facetas, eso es de un idealista y de un ambicioso, ¿no? Pero aquí reflejas muy bien en esa sola frase cómo, aunque la maternidad habitualmente se venda como lo más maravilloso del mundo, socialmente sigue siendo un signo de debilidad y a nivel profesional te descalifica. Es decir, si tú eres una joven trabajadora como es la protagonista del libro y te quedas embarazada y estás feliz con tu embarazo, es decir, tu jefe lo que te dice, aparte de tocarte la barriga, es pensé que eras más ambiciosa, o sea, acabas de fastidiar toda tu vida laboral, me acabas de decepcionar porque parece ser que hay que elegir, ¿no? Si eres madre, tu destino no está en ser buena profesional. Sí, esto fue efectivamente una frase que alguien le dijo a mi amiga en ese momento y que se le quedó marcada y ella se volvió a casa pensando, ay, le tenía que haber dicho y luego pensó, bueno, mejor que no le hubiera dicho nada de estas cosas porque ahora mismo lo que estaría es despedida, ¿no? Pero sí, esta cuestión de juzgar, que es lo más doloroso, ¿no? Como cuando te juzgan y no puedes defenderte porque estás en esa posición de inferioridad y de vulnerabilidad, además. Pero, y fíjate que es una de las muestras de las desigualdades que seguimos viviendo, aunque aparentemente estemos... un hombre entra en su oficina, en la oficina en la que trabaja, o en cualquier lugar, y dice, que voy a ser padre, y le llueven las espaldarazos y felicitaciones. Bueno, incluso les viene bien porque se les ve como más maduros, como más adultos, y raro es el hombre en un puesto de responsabilidad que no tenga hijos, y rara es la mujer en un puesto de responsabilidad que tenga hijos, ¿no? Bien, esa contradicción es la que quería marcar, lo has definido perfectamente. Es decir, cuanto más alto, más extraño es ver a un varón, a no ser que sea declaradamente homosexual, y aún así que no tenga progenie, y cuanto más alto es el escalón, más raro es ver a una mujer que sí tenga hijos, ¿no? Porque son una lacra y además nuestra obligación es cuidarlos y dejar de escalar y quitarles el sitio a ellos.
Bien, pues, bueno, yo es que me quedaría aquí todo el día, pero yo voy a irme luego con Marta, o sea que puedo seguir interrogándola hábilmente así. Pero yo supongo, sé que hay gente que se ha leído la novela, de los que están presentes, pero aparte de habérsela leído, ¿no? Supongo que tendrán, y espero, alguna pregunta que hacerle. Y no le he consultado si ella estaba dispuesta a responder, pero sí, entiendo que sí, ¿no? Venga. Menos mal, Alfonso, que te lanzas porque... Claro, has comentado que la idea surge, ¿no?, de esa conversación que tuviste con una amiga tuya. Yo quería preguntarte, en una doble faceta, primero, cuando estabas escribiendo la novela, ¿en quién pensabas? Porque me imagino que efectivamente el germen fue tu amiga, pero quizás de ese caso llegaste a amplificar el sujeto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ya una vez escrita, porque efectivamente se dan bastantes tirones de oreja en la novela, por ejemplo, la pareja de la protagonista se llama A, yo me llamo Alfonso, me siento increpado directamente, y eso que no he vivido una situación similar, pero he dicho, si en algún momento te pasa algo parecido, no seas A. Entonces eso, una vez publicada la novela, ¿en quién piensas que debería leerla? Bueno, la cuestión del feminismo es al final que lo que le pasa a una mujer nos puede pasar en algún momento a todas y que efectivamente lo personal es político, y también por eso yo quería como marcar el anonimato de los nombres, además que las personas que dieron testimonio insistieron muchísimo en esta cuestión de que no pudieran ser reconocidas, ¿no? Entonces, ¿en quién pienso? Pues me gustaría tener más lectores varones, porque me parece que esta experiencia, que parece que solo nos afecta al 50% de la humanidad, que es al final lo que hace que esta humanidad perdure, por otra parte, ¿no?, del embarazo, es una cuestión que transforma efectivamente a la mujer de niña a madre, y en esa transformación suceden una serie de cosas que no son tan conocidas y que es una transformación tanto mental como corporal. Entonces creo que les puede venir bien, ¿no? Como nosotras somos más generosas con eso y nosotras leemos más a varones, y yo no, si me pusiera a contar, digo, no sé cuántas novelas he leído de hombres de mediana edad que tienen una crisis, ¿no? Filosófica, vital, etc., pues me gustaría también como que los hombres leyeran estas experiencias de crisis vital femenina, como puede ser el deseo de ser madre y no conseguirlo, como puede ser la pérdida de un niño. Y bueno, también me gustaría ser leída por las mujeres que van a ser madres, porque así están sobre aviso, digamos, ¿no? Y a mí me hubiera gustado que me hubieran contado ciertas de las cosas que salen en este libro, y desde luego, bueno, la formación a veces que te dan en las clases de preparación al parto y todo esto, pues dista mucho de acercarse a una realidad, ¿no? Y sobre todo la cuestión del cuerpo en el posparto y todo aquello, pues me parece algo que puede ser de gran ayuda para las mujeres que lo lean. Y lo más bonito de la publicación de este libro, que no lo he comentado, ha sido que tanto durante la escritura como después de la escritura se me han acercado muchas personas para decirme que han tenido una experiencia similar y que les ha ayudado mucho, pues en la parte de la escritura, poder hablarlo con alguien, poder contármelo a mí, y en la parte de la lectura pues ver como que de algún modo ese dolor podía, ¿no?, ser superado, o podía ¿no?, como acompañar a la persona y caminar hacia la luz. Entonces yo creo que esta es una novela que habla de la muerte, pero que habla mucho de la vida también, y habla mucho pues, de la fortaleza de las mujeres,
que podemos sufrir pérdidas dolorosas, pero que luego podemos salir adelante y que somos al final las cariátides que sostienen el peso del mundo sobre sus cabezas. Oye, qué bonito las frases así de aplauso. Yo me reí mucho, Marta, mucho con las clases de preparación al parto cuando la matrona saca el pincho. Bueno, eso me pasó a mí, yo me desmayé casi en casa. No volví. Llegué a casa llorando. Es que le enseña el pincho con el que se puede pinchar, valga la redundancia, la bolsa para que salga. Sí, eso fue, me enseñaron el pincho, yo casi me desmayo y además ¿qué sentido tiene? Si luego cuando te lo hacen, tú estás, es que ni lo ves y en cambio luego hay otras cosas importantes que no te cuentan, ¿no? Entonces, como ¿por qué traumatizar a la gente con ciertas imágenes? No hace falta, ¿no? También yo he intentado que esta novela no sea una novela que traumatice a la gente con ciertas imágenes y he tratado de mostrar como el máximo respeto hacia ese dolor ajeno y creo que mi novela trata el tema con muy poca morbosidad, ¿no? Porque había muchos periodistas que me preguntaban, bueno, como relamiéndose casi, frotándose las manos, me decían, ¿qué es la cosa más terrible que te han contado? Y yo, bueno, para mí lo más terrible es esta situación de absoluta desventura que tienen estas mujeres que tienen que viajar a otro país para poner un fin a un embarazo que médicamente es muy complicado. Para mí lo más horroroso no es luego como el fallo en sí o qué le falta a ese niño o qué tiene de más ese niño, ¿no? Está casi, me parece casi pornográfico, ¿no? Buscar o regodearse en esa anomalía, ¿no? Como se hacía con Quasimodo o como se hacía tradicionalmente con ciertos. O sea, también hay que marcar un respeto, ¿no? Hacia ese dolor, hacia esa madre y hacia esa enfermedad. ¿Alguna pregunta más? Hola. Bueno, gracias Marta por la novela, la he leído con mucho gusto. Julio Cortázar dice en su novela Rayuela, comenta la anécdota de la construcción de un túnel entre Suiza e Italia y están los técnicos suizos por su lado y los técnicos italianos por el suyo abriendo un túnel y deben encontrarse en algún punto central del túnel. Y resulta que los italianos se dan cuenta de que no van a llegar a ese punto y en vez de comunicarlo continúan el túnel y dan en una casa suiza, ¿no? Entran por la parte del baño y dice el personaje de Julio Cortázar, dice, la risa ha acabado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra, mal que le pese a los cogotudos empecinados en que Malpómene es más fecunda que Queen Mab. Y entonces yo creo que de tu libro me ha gustado sobre todo cómo administras la risa, ¿no? O sea, porque el tema es brutal, hunde, ¿no? Y sin embargo administras. Me gustaría saber cómo has medido esa dosis de capacidad de reír, ¿no? Porque me recuerda mucho a mí. Yo tengo que superar las cosas con la risa también, ¿no? Esa era una pregunta y tenía otra, pero ahora no, bueno. Sí, desde luego la risa es para mí un ingrediente necesario siempre en la novela y necesario también para que no nos hundan ciertas historias, sino para que nos mostrar también el absurdo de algún modo, ¿no? En esta novela a la protagonista cuando recibe las instrucciones, bueno, también es muy divertido como los papeles administrativos si te paras a leerlos, ¿no? Eso como el otro día recibí el libro de familia y entonces lo abrí y ponía algo así como si este es un matrimonio secreto, no sé qué, y digo, pero si esto es como de Romeo y Julieta, ¿no? ¿Qué sentido tiene aquí, como en esta página, que hablen de un matrimonio secreto, ¿no? Pues estos vestigios, digamos, de un tiempo pasado que se cuelan en los documentos oficiales o, bueno, en el caso de esta novela, que la protagonista cuando recibe las instrucciones para poder ir a la clínica le dicen como que no puede
llevar las uñas pintadas o armas o mascar chicle, ¿no? Entonces, la realidad siempre supera la ficción y estas instrucciones son las instrucciones que reciben las mujeres de una clínica de Estados Unidos, que las puse tal cual porque eran como un documento que me parecía muy gracioso. A pesar de lo trágico del momento, pues de repente es como ¡pum!, algo que te saca, ¿no? Y luego también lo trágico de estos momentos de satisfacción del cliente, que es que le hicieran a la chica una encuesta de satisfacción diciendo que si recomendaría la clínica a sus amigas. Se dice, hombre, desde luego que sí, pero solo si lo necesitan, quiero decir. No para que vengan de visitas y todo. Sí, pero es que no te libras de cumplimentar este cuestionario de satisfacción ni recién abortada. Quiero decir, es que no hay clemencia, no hay perdón, ¿no? No hay ni un momento de humanidad en el que te permitan como estar tranquila y no tener como que ser una base de datos andante. Sí, el tema administrativo y la risa que puede producir lo plasma muy bien, incluso desde las primeras ecografías y luego con lo de la clínica ya. Bueno, y luego, por ejemplo, es que los ejemplos para mí más fuertes de humor en este libro son momentos también muy dolorosos, pero que son graciosísimos de lo desaforado de la respuesta de la realidad a ciertos problemas. Mi amiga fue al psicólogo en la Seguridad Social, que estaban en ese momento desbordadísimos, y la vieron lo bastante bien como para no tener pinta de ir a suicidarse próximamente, y en lugar de darle una segunda sesión de psicólogo, le dijeron que se descargase una app de mindfulness, en la que las 3 primeras meditaciones eran gratuitas y luego solo tenías que pagar 2,99 por las restantes. Y esto fue el consejo que le dio la psicóloga de la Seguridad Social a mi amiga cuando ella estaba llorando 2 días después de haber perdido a su hijo. Pero no lloró lo suficiente, porque no tenía pinta ni de irse a matar ni de matar a nadie. Claro, entonces si no eres una loca peligrosa, digamos, si simplemente lo que estás es muy jodida, pues no tienes derecho a esa atención sanitaria, porque al final la salud mental es una cuestión de... Ahora, lo que sí, pues a todas las pastillas del mundo, ¿no? Barra libre de Lexatines. Pero luego tus cositas, pues trabájatelas con la app de mindfulness, porque aquí no te vamos a escuchar, básicamente. Que, bueno, efectivamente, a veces yo pienso, bueno, esta mujer si lee el libro, digo, en realidad lo que no tienes tiempo para tantos pacientes y no es como la culpa del individuo, sino del sistema que no permite, ¿no?, que más que ciertas patologías muy graves sean tratadas por esa vía, ¿no? Pero igualmente la respuesta me pareció muy graciosa y dije, esto lo tengo que incluir. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Lo mío no es tanto una pregunta, ¿no? Se me oye mucho, ¿no? ¿Aquí mejor? Perdón. Lo mío no es tanto una pregunta como una anécdota, ¿no? En referencia a lo que estabas comentando de aquella mujer que tuvo un embarazo gemelar y que fue el momento más feliz de su vida, y no, y de esto del humor que estamos hablando, pues resulta que yo soy mellizo, pero me dicen gemelo, con otro hermano. Y mi madre, cuando quedó embarazada de nosotros, ¿no? Mis padres estaban muy asustados porque no sabían si querían tener un hijo, no sabían tal, y no sabían si mi madre estaba realmente embarazada. Entonces mi madre se fue a hacer una ecografía y regresó a casa llorando y no paraba de llorar. Y mi padre estaba asustadísimo diciendo, ¿pero qué te pasa, Teri? Es que perdiste al niño, ¿ha pasado eso? Y me dice, no, y es que son 2. O sea, esa historia es real y es graciosa. Y es curiosa, ¿no? Porque estaba llorando a lo acojonada que estaba, pero a la vez es muy gracioso para si lo ves desde fuera. Es muy, muy particular esa historia. Simplemente una anécdota, porque ya que viene al tema, pues la comento.
Sí, sí, qué bien, que hay dos, ¿no? Que hay dos y tú ahí, como si ya tenías miedo antes, ahora por dos, ¿no? Ese momento de angustia. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos otra vez. Muchísimas gracias, Marta. Te volveremos a traer porque tu próxima novela será un bombazo y además, de todas formas, pronto estarás por aquí por otros motivos. Y bueno, espero que disfruten la novela tanto como la he disfrutado yo y seguro que si se la leen la van a disfrutar. Y si la comparten, creo que es una novela que da mucho también para grupos, para clubes de lectura, etcétera, porque son muchos los temas que salen y además justo ese tono que no hunde, que pese a ser una cuestión trágica, no lo frivolizas, pero sabes aligerarlo muy bien, puede dar por ahí muchas reflexiones. Así que nada, anímense a leerla y muchísimas gracias, Marta. A vosotros.